2,9 cada 100.000. 397,4 cada 100.000 claramente es bastante más que lo esperado y mucho más que lo que el Instituto Nacional de Cáncer plantea para nuestro país. Entonces, en estas mismas localidades, donde nosotros identificamos y evidenciamos esta realidad, nosotros tenemos que saber que está ocurriendo otro fenómeno que está pasando inadvertido para la salud pública y que a nosotros nos obliga, el habernos enterado, el haberlo identificado, a difundirlo por la preocupación que esto debería generarnos como comunidad y fundamentalmente a los tomadores de decisión. En estas mismas comunidades donde se han incrementado las enfermedades endócrinas como vimos antes, donde se vienen incrementando los casos de cáncer, donde las enfermedades cardiovasculares son las principales enfermedades crónicas y la principal causa de muerte, en estas mismas localidades nuestros niños hoy son cada vez más obesos o tienen más tendencia al sobrepeso. Fíjense ahí en los cuadros, lo amarillo, lo naranja y lo marroncito ocupa la población de niños escolarizados de estas localidades de entre 3 y 12 años, 10.750 niños evaluados. No lo hicimos en una muestra de 2 escuelas con 4 chicos. Y tampoco lo hicimos financiado por Monsanto, Coca-Cola, metiéndonos en la escuela con el discurso de la escuela saludable, como están queriendo hacer en Buenos Aires para poder darle los insumos a McDonald's para saber cómo vender después mejor sus productos que generan la obesidad y el sobrepeso, o mandar a los chicos a hacer gimnasia con personal training. Lo hicimos como universidad pública porque tenemos la obligación, la responsabilidad que tiene la universidad pública de construir un conocimiento científico que a la comunidad le permita saber qué le está pasando, libre de los intereses de las industrias y libre de los intereses del poder político. Y lo que identificamos es que nuestros niños están engordando. Y ya ni siquiera como los pollos, que sabemos que están puestos para el engorde. Nuestros niños están engordando ante la vista de todos nosotros sin que nosotros advirtamos que nuestros niños están engordando y qué es lo que eso significa dentro de 15 años, ya no dentro de 20, 35, dentro de 15 años en una población como la nuestra que ya hoy tiene como principal causa de enfermedad crónica las cardiovasculares y como principal causa de mortalidad las cardiovasculares y no tenía hace 20 años atrás, hace 15 años atrás estos perfiles lipídicos en nuestros niños. El gordito de la clase era el gordito de la clase, que en nuestra época, yo tengo ya algunos años, no le llamábamos bullying, sino que era una parte del crecimiento saludable de los chicos pegado al gordito. Hoy el que le quiere pegar al gordito se la ve fiera, porque son varios. Digo, y esto que digo jocosamente, en realidad no es para quitarle importancia al asunto, es para que caigamos en lo que significa lo que le estamos haciendo a nuestra propia comunidad y a nuestros hijos. Uno está acostumbrado a que viene vecinas a hablar del cáncer y... No, estamos hablando de estas cosas. Entonces nosotros nos preguntamos, a ver, ¿qué pasa en esta locura? ¿Por qué esto? Porque nosotros no fuimos a buscar, y esto lo quiero aclarar, nunca fuimos a buscar, me fijo para saber la hora, nunca fuimos a buscar qué es lo que pasa en los pueblos fumigados. Esto hay que decirlo, porque no fuimos jamás a buscar qué pasa en los pueblos fumigados. Porque no elegimos nosotros los pueblos a donde vamos. Son las comunidades, a través de sus intendentes o de sus movimientos sociales, los que convocan al intendente para que el intendente convoque a la facultad. Y nosotros por esa razón vamos a una comunidad que no sabemos si es fumigada o no. Vamos porque la comunidad quiere saber qué le pasa en términos de salud. Y entienden que la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario puede ayudarnos en esa construcción. Lo que empieza a ocurrirnos es que esos gráficos que les mostré se empiezan a repetir casi como un calco en cada una de las 25 comunidades o en 23 de las 25 comunidades que nosotros hemos visitado y nos preguntamos qué pudo haber pasado. ¿Por qué estas comunidades que comparten, que son de distintas provincias, tienen esto? Bueno, ¿qué comparten estas localidades? Uno de los elementos, no el único, pero uno de los elementos que comparten y que es muy significativo para nosotros es que estas localidades están todas en el área que ha incrementado la densidad del desarrollo de las producciones de eventos transgénicos dependientes de agrotóxicos. Fíjense en el próximo gráfico, cuando uno superpone la producción de eventos transgénicos dependientes de agrotóxicos llamado soja transgénica,
que como decimos siempre, no es soja, porque la soja es una semilla, un producto natural. El OGM, soja RR, es un evento transgénico, igual que el maíz BT es un evento transgénico, no es maíz, ¿tá? Son eventos transgénicos modificados para hacerlos adictos a los agrotóxicos, ¿tá? En esas mismas localidades que nosotros hemos visitado, cuando superponemos el área de cultivo de estos eventos transgénicos con el área de uso de glifosato en Argentina, según datos del Ministerio de Salud y del Ministerio de Producción, en este caso del año 2010, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, si ustedes se fijan, los datos que nosotros presentamos corresponden fundamentalmente en el cuadro rojo a donde está más morado. El departamento que está más morado es uno de los departamentos que nosotros tenemos con mayor cantidad de comunidades de nuestros campamentos sanitarios. Digo, en esos lugares, y no según nosotros, sino según la CASAFE, que en el año 2014 había publicado, el 2 de junio del 2014, estaba publicado este informe en la página de CASAFE, que curiosamente después que nosotros hicimos público este informe de un debate televisivo en el programa de Eduardo Anguita llamado La Historia en Debate, un debate que tuvimos por Mark Lainas, un muchacho que vino financiado por la Secretaría de Agricultura del Departamento de Defensa de los Estados Unidos y por Maizar a este país, traído como un ecologista arrepentido que antes era ecologista pero después vio la luz, se hizo científico y se dio cuenta que los transgénicos son buenísimos. Hicimos un debate y en ese debate, cuando él nos dice que los transgénicos vinieron a disminuir el uso de agrotóxicos, nosotros le dijimos, quizás en Fiji, donde él trabaja, sea así, pero en Argentina no, y mostramos este estudio con esta diapositiva de CASAFE. A los 3 días en la página de CASAFE este estudio no estaba más. Habrán hecho alguna limpieza de la página, encontraron algo raro y lo sacaron. Lo cierto es que hoy el último informe que presenta CASAFE en su página de estadísticas es el del año 2012. Digo, esto es importante porque ahí se ve cómo los mismos vendedores reconocen que han incrementado el uso de agrotóxicos en nuestro país. La próxima diapositiva va a mostrar que el que más se ha vendido claramente es el glifosato, pero no es el único. Hay otros químicos, fíjense, nada más que ahí hay 7 grupos distintos de químicos que se utilizan en los mismos territorios en el mismo periodo de tiempo donde vivimos nosotros. Y que además es donde están insertas las comunidades que nosotros hemos ido a relevar, no porque quisimos ir a esos lugares a buscar eso, sino porque nos llamaron. Y esto es una de las cosas que encontramos en común. Un 50% más de territorio de Argentina destinado a la producción agroindustrial de eventos transgénicos y un 848% más de consumo de agrotóxicos en el mismo periodo de tiempo hace que uno no pueda soslayar el peso que eso tiene en el desarrollo de la epidemiología de las comunidades. Para no aburrirlos tanto, yo les voy a mostrar ahora una serie de extractos de trabajos científicos no publicados en el siglo pasado. Porque en el siglo pasado ya había trabajos que demostraban la toxicidad de las sustancias que se usan ahora sobre la biología. Pero como son del siglo pasado nos pueden decir, tiene más de 10 años, entonces no se puede utilizar. En el año 2015 se publicó un trabajo en el Journal Toxicology Environmental Health. Mi inglés no es muy bueno, ¿se darán cuenta? Estoy mejorando. Que relacionaba la atracina y la triacina con el aumento de índice de masa corporal, o sea, con el engorde de la gente. Damián Marino, que creo que va a estar también hoy acá, Damián, ha encontrado, está Damián, no lo digo. Allá, Damián. Nuestros viejos se pusieron de acuerdo para no confundir a la gente, hablan de Damián y ya podemos entrar todos, digamos, esa es un poco la idea. Damián Marino ha encontrado que un residuo que prácticamente está en todos lados cuando él hace los estudios es la atracina. Si está en los territorios es probable que esté en nuestros cuerpos. En nuestros cuerpos que además están engordando como acabamos de ver antes. Hay otro estudio publicado en mayo del 2016, verán nuestros detractores que estamos leyendo algunos papers más modernos, que explica además cómo es que proliferan algunas células relacionadas con el cáncer de próstata al estar expuestos los organismos vivos a la atracina. Hay otro estudio del año 2013 que explica cómo la exposición a 2,4-D
a 2,45T, a 2,45TP, al dicamba, están asociados al incremento de riesgo de padecer hipotiroidismo. Hay otro trabajo, se publicó en junio del 2015, que demuestra cómo el glifosato y el aluminio, cuando están juntos, sinérgicamente pueden inducir daño neurológico. No aparece entre las 10 principales enfermedades, pero sí aparece en nuestros registros que hay un incremento de problemas neurológicos en personas menores de 55 años. Neurológico significa daño neurológico, Alzheimer, Parkinson, en nuestras comunidades. Un trabajo del año 2015 que habla de que existe una relación entre la exposición ocupacional a los pesticidas y la enfermedad de Parkinson. Este trabajo ratifica un trabajo ya publicado años antes en Brasil, que generó un revuelo en todo Brasil porque demostraron la asociación entre exposición a química y suicidios. Otro trabajo del 2013 que habla de cómo el glifosato interfiere con las enzimas CIP, que genera una disrupción en la biosíntesis de aminoácidos de la flora intestinal, ¿está? Y eso, entre otras cosas, genera obesidad, diabetes, enfermedades cardíacas, depresión, infertilidad, cáncer, Alzheimer. Un trabajo que además, publicado en 2013, asocia a enfermedades celíacas y a intolerancia al gluten la exposición a este tipo de sustancias, fundamentalmente el glifosato. Un trabajo del 2015 que habla de cómo el glifosato interfiere en el metabolismo del manganeso y esa interferencia puede generar daños hepáticos y enfermedades de Parkinson también. Un trabajo del 2015 que habla cómo los pesticidas están relacionados con la exposición con el desarrollo de cáncer, y también habla del glifosato por el daño que genera en las células, en el ADN de células y la interrupción del funcionamiento hormonal y la homeostasis de la glicina. Y en ese sentido, nosotros entendemos que no es menor que con toda esa bibliografía internacional que anda dando vuelta, y queda claro, no hablé de quien para mí ha sido uno de los grandes maestros que hemos tenido nosotros y que vamos a seguir teniendo, que es Andrés Carrasco. No hablé... Digo porque tuvo que soportar sobre sus espaldas el silencio cómplice de la ciencia normal, que lo respetó hasta que él decidió salirse de los parámetros de la ciencia normal para hacer la ciencia real, comprometida y digna. No hablé de Rodolfo Páramo, que solo y en la más absoluta soledad denunciaba lo que estaba pasando y fue tratado de loco por sus coterráneos. No hablo de los cientos de médicos y de investigadores que trabajan estos temas. No hablé de Delia Iaza, no hablé, excepto porque nombré recién, de Damián Marino, de Rafael Lajmanovich. Digo, porque yo quiero que quede claro que nosotros no somos una cofradía de algunos amigos que nos nombramos entre nosotros, como hacen muchos, para que nuestros papers queden bien registrados como que fueron citados muchas veces. Nosotros somos un grupo de trabajadores de la educación pública y de trabajadores de la salud con distintas profesiones que hemos asumido la responsabilidad y la obligación moral y ética de que nuestro trabajo tiene que estar al servicio de las comunidades. Pero no es necesario además que nos autonombremos y nos hagamos autobombo, porque todos estos trabajos demuestran que lo que estamos nosotros advirtiendo no es producto de una mente paranoide o conspiranoica, como lo dijo alguna vez alguien por Twitter. Lo que estamos diciendo lo dice el mundo, y lo dijo la IARC, a la que tampoco utilicé en esta exposición. Lo acaba de decir la Unión Europea, que hace 2 días decidió prohibir la prórroga del uso del glifosato. Esto tiene que ver con que ellos son más débiles que nosotros. Como nosotros tenemos una genética distinta, somos argentinos, podemos soportar lo que ellos no. Y no hablé de los trabajos que utilizó el Ministerio de Salud de la Nación de la Argentina cuando se transformó el año pasado, durante el periodo en el que Daniel Goyán fue ministro y Mario Roberes fue viceministro de Salud de la Argentina, en el primer Ministerio de Salud de nuestro país
que reconoció la relación y el impacto de los agrotóxicos en la salud de la población. Y esto hay que decirlo, porque todos los ministros anteriores, inclusive el inmediato anterior a Goyán, hoy gobernador de Tucumán, fueron cómplices por acción y por omisión del desarrollo de este modelo de producción, porque con su silencio y a veces incluso con sus aplausos sostuvieron una política de transformación de nuestros territorios en campos de experimentación masiva de lo que pasa cuando un sujeto, a un ser humano, se lo expone a este tipo de sustancias. El Ministerio de Salud de la Nación, con Mario Róveres como viceministro y como principal impulsor de ese cambio en la política del Ministerio, el año pasado convocó a un análisis y a un informe que permitió que, entre sus técnicos, de la información bibliográfica que estaba ya en el Ministerio, y permitió que el ministro Goyán se transforme en el primer ministro que le diga a un periodista efectivamente el glifosato está relacionado con el daño a la salud. Y hay un trabajo de los 9 que analizó el Ministerio de Salud de la Nación, que realizaron un equipo de investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba, dirigidos por la doctora María del Pilar Díaz, que entre otras cosas fue financiado por las becas Carrillo Oñatibia en el año 2014, que encontró no solo la relación entre las áreas, analizó no solo la relación entre las áreas fumigadas y el cáncer, sino también construyó y validó indicadores de exposición a plaguicidas e impacto ambiental, cruzó esos datos con la incidencia de muchos problemas de salud en exposición directa e indirecta con sustancias agrotóxicas, ¿está? Y que genera una fortaleza por esos cruces y la singular preocupación por garantizar tener la menor cantidad de riesgos, de sesgos posibles, que termina diciendo que el área pampeana agrupa, ¿está?, los mayores índices de exposición a plaguicidas a nivel nacional. Y además dice que el 2,4-D y los clorpirifos son los que tienen una carga muy importante. Habla de cipermetrina, de clorpirifos, de clormirón, de glifosato, ¿está? Evidencia los daños, evidencia los síntomas cardiorrespiratorios, evidencia el daño genotóxico. Entonces hoy nos dicen, no, pero el cáncer, ¿cómo me demostrás que por el glifosato? Yo no dije nunca que el cáncer es por el glifosato. Dije, hay trabajos científicos que asocian eso, pero lo que nosotros sí sabemos es que cuando nuestro sistema inmunológico se daña y cuando nuestro ADN se daña, en la replicación de un ADN dañado aumentan los daños y aumentan los riesgos de que en algún momento alguna de esas células replicadas con ADN dañado generen un desarrollo anómalo. Eso no lo inventamos nosotros, lo dice cualquier libro de medicina del mundo. Lo que este trabajo demostró, entre otras cosas, es que ese daño, esa relación existe. Planteó cómo los aplicadores exponen a sus hijos indirectamente. Y directamente porque la mayoría de sus hijos también van a las escuelas que quedan al lado del lugar donde aplican. Acá hay maestras que deben ser reconocidas como las heroínas de este siglo XXI y de esta región, que se han parado a defender la salud de sus hijos, porque sus niños en sus escuelas también son sus hijos, ¿tá?, aun cuando los que los dañaban eran los padres biológicos de esos niños sin querer. Y eso también debe ser reconocido por nosotros. En estos lugares, dice este estudio del Ministerio, este estudio de Díaz, financiado por la Carrillo Oñatibia, hay un 20% de población que asiste a las tareas del campo sin elementos de protección personal. Y a mí, y ya estoy terminando con esto, me parece que es importante acá hacer una aclaración. Cuando uno entra a la página de los vendedores de agrotóxicos en nuestro país, nos dicen esto. Ahí está. Ese es el equipo de protección personal completo de las famosas buenas prácticas. Cuando nosotros empecemos a ver en nuestros campos estos astronautas, no nos asustemos, no son extraterrestres, son nuestros compañeros y vecinos agroaplicadores y trabajadores rurales que están bien protegidos. Según Casafe, si no es así, uno hace malas prácticas. ¿Está? Según la Ley Nacional de Riesgos de Trabajo, que es la ley que regula el funcionamiento de las ART, que son obligatorias de ser contratadas por los dueños de las empresas agroindustriales, ¿tá?, ese trabajador vestido así, solo si está vestido así,
puede ser protegido por la aseguradora de riesgo de trabajo. Si el trabajador no tiene algo de todo eso, la aseguradora puede decir: el trabajador no se cubrió como debía cubrirse y yo no tengo obligación de hacerme cargo de su daño. Según la ley que establece eso que acabo de decir, a ese trabajador vestido así, porque si no está vestido así, la ART no tiene ninguna obligación con ese trabajador, cada 6 meses la ART tiene la obligación de hacerle estudio de tóxicos en sangre. Yo pregunto, diría Denzel Washington en la película Filadelfia, para que alguien me lo explique como si tuviera 5 años, ¿por qué si alguien está así vestido, tan protegido y esa protección es buena, tengo que cada 6 meses hacerle un estudio de toxicidad en sangre? ¿Alguien me lo puede explicar como si tuviera 5 años? Y como a veces me contagio de mi sobrinito de 1 año y medio, que está en la etapa de descubrir el mundo, también me pregunto, ¿y si alguien que está durante algunas horas al día, algunos días al año, trabajando con química, tiene que usar eso? ¿Qué tiene que usar el vecino y la vecina que está todos los días del año viviendo en su casa y respirando el aire, bebiendo el agua y comiendo los alimentos que fueron rociados, inundados por quienes usaban esos trajes para poder utilizar esa química? ¿A cuántos de nosotros nos repartieron esos trajes de astronauta antes de que empiecen las etapas de fumigación en nuestros territorios? Que el Ministerio de Salud de la Nación en Argentina, que haya habido algún ministro o un viceministro de Salud de la Nación en Argentina, que haya dicho en voz alta que el Ministerio ya tenía información científica que demostraba que los productos agrotóxicos generan daño en la salud, es realmente un hito en la historia de la lucha por la salud de los pueblos. Esto no quita de responsabilidad al Ministerio de Salud por el silencio de tantos años, antes, durante y después de ese momento. Pero nos da a todos nosotros otra herramienta para salir a plantear por qué son cínicos, son necios, quienes hoy, y son hipócritas, quienes hoy siguen queriendo que las víctimas demostremos que somos víctimas y quienes nos obligan a seguir teniendo que estudiar con los métodos de la ciencia normal, de la ciencia positivista, de la ciencia que niega la diversidad, los daños que esa misma ciencia ha generado. Para que nos quedemos pensando, si hubo alguien que inventó una sustancia química que después se utilizó en los territorios como herramienta de producción, si hubo alguien que inventó entonces una posibilidad de tocar genes rápidamente en un laboratorio para hacer a ese gen o a ese nuevo evento más resistente al veneno, si hubo alguien que estudió cómo distribuir esa sustancia veneno dependiente o adicta al veneno en nuestros territorios, si hubo alguien que estudió cómo eso era rentable económicamente y estudió cómo podía hacer para meterle en la cabeza al productor que históricamente produjo alimento de verdad, de que tenía que dejar de producir alimento para producir esta porquería, que además genera daño. Si hubo alguien que estudió cómo hacer para que el daño que se generaba y que era evidente, dejase de ser evidente para nosotros, en la mayoría de esas personas hay atrás una universidad y un sistema formador que le sostuvo la lógica del mercado, la lógica del dinero por arriba de la vida. Y eso también tenemos que hacernos cargo los que venimos desde la universidad, porque somos responsables como universitarios de que este modelo se haya instalado y de que hoy tengamos que andar demostrando que lo que hemos hecho en realidad fue cavar nuestra propia fosa y transformar territorios que eran productores de alimentos en productores de enfermedad. Y transformar al productor de alimentos en una persona que sin saberlo y sin quererlo generaba daño hacia sí y hacia sus vecinos, hacia su familia, y queriendo entonces enfrentarnos a las víctimas entre las víctimas. Estamos acá apoyando el nacimiento de la Red Nacional de Municipios y Comunidades por la Agroecología, porque entendemos que es el momento, porque entendemos que no hay más tiempo, que tenemos que empezar de una vez por todas a mirarnos unos a los otros, a abrazarnos, a reconocernos todos como víctimas y a ver cómo, en donde es posible, y este ejemplo de esta red es uno de ellos,
en donde es posible dar el salto cualitativo que nos permita empezar a pensar de nuevo en los territorios sanos que nos merecemos, empezar a construirlos. Sin alimentos sanos no hay pueblos libres, y sin pueblos libres no hay soberanía. Compañeros, muchísimas gracias. Bueno. Qué lindo, Dani, gracias por la presentación, por la realidad, por el empuje. Bueno, seguimos con Eduardo y Flores. Bueno, vamos. ¿Una pregunta? ¿Quién habló? ¿Sí? Gabriel Soler, Sí. del cuerpo docente de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria.